Aquí se negoció la CRS. La primera parte donde llegó la CRS para comenzar los diálogos de paz con el Estado se concentró en realidad para la finalización en Flor del Monte. La CRS llega en septiembre y se va en abril, pues fue una convivencia pacífica porque en el transcurrir del tiempo pues hicimos una relación normal con ellos, en la comunidad, en los sitios de esparcimiento, en eventos sociales y culturales, y hubo una relación muy cordial. Y la gente, por un lado, en el momento estaba contenta porque iba a dialogar la guerrilla con el gobierno. Cuando eso pues recuerdo pues que éramos muy visitados y que acá pues se tuvo durante 9 meses la mesa de diálogo. Cuando eso nos dimos a conocer y también pues antes fuimos visitados mucho por diferentes personalidades y todo. Pero después que se va la corriente de renovación socialista y el proceso, vivimos como un estigma, ¿no? Como quedamos estigmatizados. Fuimos victimizados cuando uno nombraba Flor del Monte, en cualquier ciudad, en cualquier parte, inclusive hasta fuera del país donde personas aquí llegaron, decían, usted es guerrillero. Antes de la negociación aquí casi no había esa violencia que había, no estaba así tan brava. La violencia se puso bien brava después de la negociación. Sí hubieron muertes aisladas por aquí y masacres cerca de aquí, como la del Cielito, el Salado. A raíz de la llegada de eso, esto aún se estanca más. Habían días en que los campesinos no íbamos al campo, por temor. 20 años después de la firma del Acuerdo de Paz de 1994, volvimos a Flor del Monte, a la zona de distensión de aquella negociación de paz y a la comunidad que nos acogió durante 9 meses en el transcurso de las negociaciones con el gobierno. Día de fiesta en Flor del Monte, el sábado 26, día que se conmemoran los 20 años del proceso de negociación que se vivió aquí en Flor del Monte entre la corriente de renovación socialista y el gobierno nacional. Tamarindo seco, se le cae la soja, agua derramada, no hay que la recoja. Tamarindo seco, se le cae la soja, agua derramada, no hay que la recoja. Y este regresar nosotros a conmemorar aquí precisamente los 20 años del Acuerdo de Paz significa el reconocimiento de que el sentido que tiene esta negociación es en la comunidad. Que el sentido que tienen y la razón de ser es la población, precisamente. Hay que reivindicar por fin estas poblaciones que han sido olvidadas, que han sido violentadas, porque hay que recordarlo. Después de la firma del Acuerdo de Paz de la corriente de renovación socialista, después de la salida del campamento de Flor del Monte el 9 de abril del 94, llegaron los paras, asesinaron, dispersaron, desplazaron. Y de aquí nos fuimos un poco también. Y otra vez retorna uno, porque ¿qué hace uno en una ciudad? Si uno no es, la cultura de uno no es aquella. Uno allá no se sabe desenvolver. ¿Y con qué se va a desenvolver? No tiene los medios. Entonces lo de nosotros es el campo. Y otra vez estamos aquí. 20 años después, ¿cuáles han sido los beneficios? Nos olvidaron. A las comunidades. Bien olvidadas. Que no, nunca, que así se oyen decir que acordaron unos punticos por ahí para la comunidad de allá donde están.
y pues el gobierno nacional aún está en mora y reclamamos pues que necesitamos una reparación colectiva y que nos haga una obra de envergadura. Hoy no tenemos un puesto de salud que esté habilitado, no tenemos alcantarillado, no tenemos un acueducto optimizado, los campesinos no tienen crédito, no hay acceso a la universidad, no hay conectividad porque no hay señal celular. Y el papel ahora que deben jugar las comunidades significa para nosotros el fortalecimiento de liderazgos, de ellos mismos. Queremos paz, justicia e igualdad social. El acompañamiento de su proceso de liderazgo, la exigencia al gobierno de que se cumplan esos pactos. De 20 años para acá han ocurrido cosas muy importantes. El hecho de que se haya puesto ya en el centro la preocupación a las víctimas, el hecho de que se haya hablado de su participación como tal, el hecho de la ley 1448, que hace planteamiento de reparación y al mismo tiempo restitución de tierras y al mismo tiempo de reconocimiento de las víctimas de su dignidad y de sus derechos. Eso es fundamental en la exigencia hacia el gobierno, pero lo fundamental también, lo más importante, es que las comunidades se empoderen con procesos de liderazgo fuertes. Es muy importante darle cumplimiento a todos los acuerdos que se firman porque si no se cumplen los acuerdos que se firman es como quedar en el papel. Considero que 3 elementos han coincidido para que el problema agrario y rural se hayan convertido en el tema central de la agenda pública colombiana. En primer lugar, el inicio de los diálogos de La Habana, teniendo como referencia que el punto 1 es el problema agrario. El segundo es la movilización social campesina, indígena y afro, que ha llegado a un momento de auge en los años 2013 y 2014, mostrando que uno de los sectores más victimizados es el campesinado. Según las investigaciones, cerca del 80% de los cerca de 250.000 víctimas de estos últimos años son campesinos, son indígenas, son afrodescendientes. Y el tercer elemento que me parece que es central es la publicación del Informe de Desarrollo Humano del año 2011, que de alguna manera hace un análisis no institucional y oficial sobre la profunda problemática de los sectores campesinos y rurales en Colombia. Uno podría decir que la convergencia de esos 3 elementos han relevado como el tema central de la agenda pública el problema agrario, campesino e indígena. El conflicto de este país comenzó en el campo. Uno de los elementos que ha dado origen al conflicto armado ha sido la tenencia, la redistribución y el uso de la tierra. La inmensa desigualdad, la inmensa pobreza y miseria que se vive en las zonas rurales y de alguna manera en medio de la potencialidad y la abundancia de nuestra tierra vivimos en condiciones de miseria. 20 millones de hectáreas en Colombia tienen vocación agrícola y tan solo tenemos 5 millones utilizados. Si utilizáramos esa tierra en beneficio del desarrollo, tendríamos soberanía alimentaria. El declive de lo agrario muestran que las políticas rurales y agrarias en Colombia han fracasado. Y ese elemento es muy importante para el desarrollo del posacuerdo, unas nuevas políticas con enfoque territorial que atiendan muchísimo más los territorios. Aquí hace falta mucho, aquí no hay nada. Aquí ahorita el campesino no tiene cómo vivir, porque nada de lo que siembra vale.
esa economía está truncada allí porque la yuca no tiene precio. El tabaco negro cayó en la ajonjolí, eso no tiene precio. El maíz tampoco. Entonces sería como que el gobierno pusiera más el ojo en estas comunidades y empezara con grandes proyectos, como también hacer sistemas de riego para todas estas comunidades. Sería un logro interesante y algo para poder avanzar, porque aquí el verano nos tropieza demasiado. Porque es que mire, primero fue la lucha por la tierra, ya vendrá otra necesidad y era la de créditos para ponerla a producir. Vendrá otra necesidad y es que nosotros no contamos con la capacidad ni económica ni tecnológica para poner a producir la tierra. Hay que subrayar que además de la problemática tan grave de concentración de la propiedad territorial, del uso irracional de la tierra, se agravan los asuntos rurales por factores multifacéticos. El costo del crédito es solamente para el capital financiero y la financiarización y la riqueza bancaria. Por ejemplo, nosotros somos productores, pero a nosotros nos pueden traer plata para sembrar yuca, nos pueden traer un capital para sembrar ñame, pero si nosotros no somos competitivos con ese cultivo, nosotros no podemos sostener un mercado, a nosotros nadie nos compra. ¿Y por qué no somos competitivos? Porque nosotros dependemos de la naturaleza. Si llueve, recogemos, si no, no. Entonces nosotros esperamos, es una sola cosecha. Pero si nosotros tuviéramos unos sistemas de riego, con reservorios de agua, porque no hacemos nada con el sistema de riego si no tenemos de dónde coger el agua. Nosotros producimos cuando el cliente pida la cosecha, pero nosotros no podemos hacer eso. Los insumos, de alguna manera, cada vez son más costosos e impiden que el proceso agrícola, el proceso ganadero y todos los procesos del campo y procesos rurales sean procesos que tengan la posibilidad de ser productivos. No es suficiente uno tener, porque si algo, yo tengo 23 hectáreas de tierra, pero si no tengo con qué trabajar, unos recursos económicos, estoy peor todavía. Existe una deuda histórica con el campo en Colombia por haber tenido a las reformas, por haber sido poco radicales en el proceso de una verdadera justicia social en el campo. La visión del gobierno nacional de lo que sería la paz y la construcción de la paz en Colombia. La clave está en el acuerdo que firmamos para iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas con el fin de llegar a un acuerdo final para la terminación del conflicto que contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Es decir, una cosa es firmar un acuerdo para terminación del conflicto y otra, la construcción de la paz, que es lo que comienza con la firma de ese acuerdo. Nosotros como ciudadanos y ciudadanas colombianos tenemos que exigir la paz porque el primer garante de nuestros derechos son los gobiernos, el principal gobierno, el nacional, y vienen luego los gobiernos locales. El tema es desde qué perspectiva y desde qué punto nosotros entendemos la paz y qué significa para cada ciudadano y ciudadana o grupo étnico, sea mujer, sea quien sea, qué entiende por paz. En La Habana no vamos a decidir
la paz de Colombia. En La Habana vamos a decir las condiciones para que se pueda entre todos construir esa paz. Sí, eso aspiramos, ¿no? Pues a que el gobierno nacional con la FARC en La Habana se llegue a un gran acuerdo, porque sería un paso de avance de desarrollo en Colombia. Una de las exigencias de la sociedad civil y una de las exigencias de las víctimas es que le apostamos a un proceso de diálogo para la terminación del conflicto social y armado en Colombia. La paz no es solamente que la FARC deje las armas, tiene que ir con un componente social, económico, cultural y político, porque si no, si dejaron las armas y no hay ese componente, entonces dentro de un año están negociando con otro grupo, porque pues el tema es social. En Colombia el tema es social, es político, económico. Esos tres componentes son los que afectan y por eso tenemos guerrilla y por eso tenemos una violencia de más de 150 años. Pero ¿cómo vamos a hacer todo esto? Que es algo mucho más importante, no es algo que decidimos el gobierno y las FARC. Es algo que se decidirá con la gente en los territorios en un gran esfuerzo de participación. Y yo sí quisiera hacer mucho énfasis en eso, porque creo que esa va a ser tal vez, si no la más grande, una de las grandes diferencias con lo que ha ocurrido en el pasado. Este proceso realmente se trata de cambiar las condiciones en el territorio. El gobierno no está en esto simplemente para desmovilizar a las FARC y para que todo se quede igual, sino para cambiar realmente las condiciones de la gente en el territorio. Y eso solo lo logramos si encontramos un matrimonio adecuado entre el esfuerzo de las instituciones y la movilización social. La movilización de las comunidades en esos territorios en primer lugar, pero también la movilización de todo el país. ¿Cómo podemos nosotros tener una representación allá? Elaborando un documento nosotros mismos y que se debata ese documento allá. Bueno, el papel de la comunidad en conflicto y de los jóvenes pues sería participar y tener conocimiento de todas las eventualidades que se están realizando para así pues participar y colocar nuestras propuestas sobre la base y tener una mejor opción de desarrollo. A lo que los quiero invitar es sobre todo a imaginarse toda una Colombia en paz y qué es lo que cada uno de ustedes puede hacer. Porque la paz es ante todo un esfuerzo de la imaginación. Tenemos que ser capaces de imaginarnos esto cómo se va a hacer. Es algo complejo, todavía nos falta mucho, es una lucha diaria en todos los sentidos, pero estamos convencidos que si esto se vuelve un propósito común de todos nosotros y de todos esos millones de colombianos, lo vamos a lograr. Colombia quiere la paz, Colombia quiere la paz, Colombia quiere la paz. Oye, patria querida, Colombia quiere la paz. Oye. El acento que la negociación de La Habana ha puesto en la paz territorial, en la importancia de la vinculación de los territorios del proceso de paz, en la importancia que tienen y la centralidad que tienen las víctimas en el proceso, son pasos que nunca se dieron durante las negociaciones de los 90. Si por fin se habla del tema de la tierra en serio, la necesidad de reformas profundas al tema agrario y al modelo de desarrollo agrario, si por fin se está hablando de participación política, más allá de la simple democracia participativa de la Constitución del 91, y se plantean modos concretos de esta participación, si se ha llegado como nunca antes a un reconocimiento de la lucha conjunta frente a los cultivos ilícitos y el narcotráfico, y si ahora se ha planteado la importancia de las víctimas en el proceso, su participación, su centralidad, los temas de verdad, justicia, reparación y no repetición, pensamos que ese proceso, que culmina todos los que comenzaron en los años 90, es por fin el colofón al fin de la guerra en Colombia y a la construcción de la paz, que más allá de lo que se firme en La Habana, tiene que ser ya un propósito y una tarea de todos los colombianos. Colombia quiere
paz. Ay, Colombia quiere la paz. Colombia quiere la paz. Oye, mi patria amada. Colombia quiere la paz. Ay, Colombia sí desea la paz. Colombia quiere la paz.